¿Es advenediza? ¿Quién se cree que es para darnos órdenes? ¿Una mujer generala de regimiento? ¿A esto hemos llegado? ¿Esto es el ejército? El sargento mayor Mateo Quispe, agachado en un rincón del viejo contenedor que servía de fumadero detrás de la comandancia, escupió con rabia al suelo congelado. Su aliento blanquecino se arremolinó como humo antes de disolverse en el aire gélido de 20 grados bajo cero. Con un gesto de fastidio, arrojó otra colilla a una lata ya rebosante de cigarros a medio consumir. Frente a él, un sargento de menor rango, visiblemente nervioso, esbozó una sonrisa forzada. Mi sargento mayor, con todo respeto, baje la voz. Hoy es la ceremonia de investidura, ¿no? Dicen que la nueva coronel tiene un oído más fino que un murciélago. Es de las Foes, de la selva. Me importa un bledo si es de las Foes o de la mismísima luna. ¿Desde cuándo una mujer comanda una unidad de combate? Y no una cualquiera. Puede que no estemos en el Braim, pero esto es Puno, la Puna. Esto es el altiplano, el lugar donde hasta los muertos se congelan 2 veces. ¿Cuánto creen que va a durar una señorita de Lima acostumbrada a calentar un escritorio en el Pentagonito? ¿Una semana? 2. Mateo Quispe se levantó, sacudiéndose el polvo inexistente de su uniforme. La insignia de sargento mayor de regimiento brillaba en su pecho como una condecoración ganada en 1000 batallas. Llevaba 20 años en esa base. Había visto pasar a 5 coroneles y a una docena de comandantes de batallón. Para él, los oficiales de alto rango eran como turistas de paso, el verdadero dueño de aquel helado feudo era él, una arrogancia que se le había incrustado hasta la médula de los huesos. ¿Quieren apostar?, dijo con una sonrisa torcida. Les apuesto a que en menos de un mes está llorando, suplicando que la trasladen de vuelta a Lima. Ya lo verán. Con esa sentencia, Quispe se encaminó hacia la comandancia, dejando tras de sí una estela de desprecio. Sin embargo, en contra de todas sus predicciones, el aire de Puno esa tarde se sentía más cortante y solemne que de costumbre. En el distrito de Ilave, provincia de El Collao, el paisaje era un lienzo desolador de ocres y grises, un lugar donde el viento helado, el friaje, soplaba sin piedad desde las cumbres andinas. En la explanada de armas, los soldados formados en perfecta disciplina tenían las orejas y las narices de un rojo violáceo, al borde de la congelación. Un vaho constante emanaba de sus bocas, pero ni uno solo se atrevía a moverse. El sonido de las botas de la nueva comandante, la coronel Elena Vargas, al subir al estrado, resonaba con una claridad casi antinatural. Paso a paso, firme, sereno. No había en ella los gestos grandilocuentes ni la voz impostada que muchos oficiales adoptaban en tales ceremonias. Caminaba como una puma andina sobre la nieve, silenciosa, pero con un peso innegable en cada pisada. Se detuvo en el centro del estrado. Era de complexión delgada, pero la línea de sus hombros bajo el uniforme parecía forjada en acero. Su cabello, cortado muy corto, dejaba al descubierto unos ojos más fríos y penetrantes que el mismísimo viento de la Puna. Todas las miradas estaban clavadas en ella. La coronel más joven en la historia del ejército del Perú, veterana de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Sus credenciales eran impresionantes, pero en los ojos de los soldados y de muchos oficiales jóvenes se leía más duda que admiración. Y en los de algunos suboficiales veteranos, como Quispe, una hostilidad apenas disimulada. Elena Vargas no tomó el micrófono. En su lugar, giró lentamente la cabeza, recorriendo con la mirada a cada uno de los soldados en la explanada, y luego al Estado Mayor y a los sargentos mayores formados al pie del estrado. Dondequiera que su mirada se posaba, una extraña tensión flotaba en el aire. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo Quispe, este carraspeó instintivamente y desvió la vista. La mirada de la coronel no era la de alguien que simplemente observa, era la de un depredador que analiza el terreno, buscando el punto débil de su presa, la trampa oculta. Calavera blanca. Su voz, sin la ayuda del micrófono, resonó con una potencia cristalina. No era ni alta ni baja, un tono seco, casi metálico, pero cargado de una autoridad que no admitía réplica. A partir de hoy, asumo el mando del Regimiento de Infantería número 23, dependiente de la 4ª Brigada de Montaña. Soy la coronel Elena Vargas. Omitió cualquier floritura innecesaria. No hubo peticiones de colaboración ni promesas vacías de trabajar duro. A partir de este momento, en mi unidad no existe la palabra improvisación. El soldado habla con resultados y actúa según el reglamento. Haré que el uniforme que visten no sea motivo de vergüenza. Fin del discurso.
Los aplausos tardaron en llegar, no solo por la sorpresa ante un discurso tan lacónico, sino por el aura gélida que emanaba de ella, una energía que parecía haber absorbido el propio frío del altiplano. Al bajar del estrado, Vargas no se subió al jeep que le esperaba. Hizo un gesto indicando que caminaría hasta el edificio de la comandancia. Sus oficiales de Estado Mayor, desconcertados, la siguieron a toda prisa. Detrás de ellos, a paso lento y deliberado, caminaba Mateo Quispe. ¿Ha visto eso, mi sargento mayor?, susurró el jefe de personal, que caminaba a su lado. Esa mirada no es de este mundo. Quispe bufó. Pura pose. Ya verá, en cuanto el frío apriete de verdad, no saldrá ni de su despacho con la calefacción a tope. Todas son iguales. Fue en ese preciso instante cuando Elena Vargas, que caminaba varios metros por delante, se detuvo en seco. Los oficiales que la seguían casi chocan entre sí, como un dominó que se detiene abruptamente. La coronel se giró lentamente. Su mirada se fijó, con la precisión de un láser, directamente en Mateo Quispe. A pesar de la distancia, un escalofrío recorrió la espalda del sargento mayor. Imposible que me haya oído, pensó. Lo dije en un susurro. Vargas se acercó a grandes zancadas. ¿Es usted el sargento mayor de regimiento? Quispe, ocultando a duras penas su desconcierto, ejecutó un saludo militar. La punta de sus dedos apenas rozó su sien, un gesto sutilmente displicente. Calavera blanca. Sí, mi coronel. Sargento mayor Mateo Quispe, a su servicio. Ella no devolvió el saludo. En cambio, su mirada recorrió el pecho de Quispe, lleno de insignias y medallas, y su boina, ladeada con un aire de estudiado desdén. No he oído el lema del regimiento. De nuevo. El entrecejo de Quispe se frunció. ¿Cómo se atreve esta novata a cuestionar mi saludo, a mí, con 20 años de servicio aquí? Una oleada de ira subió por su garganta, pero había demasiados ojos observando. Apretando los dientes, gritó. Calavera blanca. Solo entonces Elena Vargas levantó la mano lentamente para devolver el saludo. Se acercó un paso más, mirándolo directamente a los ojos. Que el uniforme esté lleno de medallas no eleva el honor del soldado, sargento mayor. Su corbata está torcida. ¿Será que su moral también lo está? Un silencio sepulcral cayó sobre los oficiales presentes. El rostro de Quispe pasó del rojo a un púrpura pálido. Vargas no esperó respuesta. Se dio media vuelta y continuó su camino hacia la comandancia. En 10 minutos, reunión de oficiales en la sala de operaciones. Pásenme una lista de los que lleguen tarde. Mientras la veía alejarse, Quispe apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Víbora. Maldita víbora. Pero lo que él no sabía era que, durante sus años en las FOES, Elena Vargas no había destacado por su puntería ni por su destreza en el combate cuerpo a cuerpo, sino por su asombrosa habilidad para detectar la traición dentro de sus propias filas, mucho antes de que el enemigo moviera un dedo. Y tampoco sabía que, antes de pisar el altiplano, ya había recibido un informe confidencial de un contacto en la Dirección Nacional de Inteligencia sobre extraños flujos de dinero y misteriosas pérdidas de material en aquel regimiento. El viento de la puna arreció, más helado que nunca. La guerra ya había comenzado. El despacho de la coronel estaba impregnado de un frío que calaba los huesos. Aunque la calefacción central funcionaba, Elena Vargas mantenía una ventana abierta de par en par. Sobre su escritorio, los documentos de transferencia del anterior comandante y los informes de estado de la unidad se apilaban en un desorden caótico. Con los guantes de cuero puestos, pasaba las páginas una a una. El único sonido que rompía el silencio era el susurro del papel. El registro de recepción de suministros, el libro de devolución de uniformes y la llave del buzón de quejas de la tropa. Tráiganmelos ahora mismo. El jefe de operaciones, de pie junto a ella, preguntó con cautela, «¿Mi coronel, no cree que está yendo demasiado rápido nada más llegar?» Aún no ha deshecho ni su equipaje. Mi equipaje es asunto mío. Tráiganme lo que les he pedido. Por cierto, ¿dónde está el sargento mayor? Ah, el sargento mayor Quispe ha salido a pasar revista a las cuadras. Dijo que quería animar a la tropa y revisar el estado de las calderas con este frío. ¿Animar a la tropa? Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Vargas. Levantó una lista de material de intendencia para descarte.
Decenas de botas de combate y uniformes térmicos prácticamente nuevos figuraban como inutilizables por rotura. Vaya, qué manera tan diligente de cuidar los recursos, murmuró para sí misma. Miró por la ventana. Más allá de la explanada se veían los viejos barracones donde dormían los soldados. Una estampa de paz invernal, pero su instinto le decía que dentro de aquellos muros la realidad era muy diferente. En ese mismo instante, en la cuadra de la segunda compañía, la tensión era palpable. «Quieto ahí. Soldado Mendoza. ¿Qué estás escondiendo?» La voz de Mateo Quispe resonó como un trueno al entrar dando un portazo. Los soldados, que se preparaban para la formación de la tarde, se cuadraron al instante, petrificados. «Calavera blanca». El soldado Javier Mendoza, un joven de rostro aniñado que organizaba su taquilla en un rincón, comenzó a temblar como una hoja. Quispe se acercó a él con paso lento y amenazador. En su mano no llevaba una vara de mando, sino un bastón de senderismo grueso y nudoso. Con él, golpeó el cajón de la taquilla de Mendoza. «Te vi antes desde el pasillo, ¿sabes?», abriendo un paquete con una sonrisita de oreja a oreja. «¿Qué era, ¿Un regalito de la novia?» «No, mi sargento mayor. Es un regalo de cumpleaños que me enviaron mis padres». «¿Regalo de cumpleaños? Qué buenos hijos tienen algunos». «A ver, déjame ver esa maravilla». Antes de que Mendoza pudiera reaccionar, Quispe le arrebató la pequeña caja que intentaba ocultar tras su espalda. Al abrirla, un reloj de pulsera plateado, elegante y costoso, brilló bajo la luz mortecina del barracón. Era un modelo de edición limitada de una marca suiza, algo que un soldado raso no podría permitirse ni ahorrando la paga de varios meses. Los ojos de Quispe brillaron con codicia. «Oye, Mendoza, ¿de verdad crees que puedes ir a trabajar con esto en la muñeca? ¿Hacer zanjas o quitar nieve con algo tan caro? ¿Y si se raya, qué? Lo trataré con mucho cuidado, mi sargento mayor». «Parece que no entiendes, muchacho». El tono de Quispe se endureció. En el ejército existe algo llamado crear malestar en la tropa. Uno lleva un reloj de plástico de 20 soles y tú te paseas con esta joya. ¿Crees que así se fomenta la camaradería? Esto es perjudicial para la moral de la unidad, es casi un acto de traición. Quispe se probó el reloj en su propia muñeca con una sonrisa socarrona. «Esto lo guardaré yo temporalmente en la caja fuerte de la comandancia. Cuando salgas de permiso, vienes a buscarlo». «¿Entendido?» «Pero, mi sargento mayor, el reglamento dice que los relojes son efectos personales». Intentó protestar Mendoza con voz temblorosa. La expresión de Quispe se transformó en una máscara de furia. «¿Me estás diciendo que mi palabra no vale nada, mocoso? ¿Te he dicho que te lo voy a robar? He dicho que te lo voy a guardar. Si lo pierdes, la responsabilidad será mía. ¿No sabes que esta cuadra está llena de ladrones? Te estoy haciendo un favor, un cuidado especial, y todavía te atreves a replicar». Sus gritos retumbaron en la cuadra. El jefe de escuadra le dio un codazo a Mendoza. Desafiar al sargento mayor era sentenciar su vida militar a un infierno. El joven soldado mordió sus labios y bajó la cabeza. «Entendido. Se lo agradezco, mi sargento mayor. Así me gusta». Quispe se guardó el reloj en el bolsillo, tarareando. «Vaya, sí que pesa. Se nota que es bueno. Los chicos de hoy en día tienen demasiado dinero». A continuación, comenzó a inspeccionar las taquillas de los demás soldados. «Oye, tú, soldado Pérez. Esas botas que te compraste el otro día. ¿Están autorizadas? La suela parece un poco alta. Dámelas, tengo que hacerles una inspección de seguridad». La cuadra quedó en un silencio desolado tras su paso, como si un huracán la hubiera arrasado. Los soldados apretaban los puños con rabia, pero el muro infranqueable de la jerarquía y la antigüedad los dejaba indefensos. Ya en el pasillo, Quispe acarició el reloj en su bolsillo. «Este modelo, de segunda mano, debe valer al menos $1000. Se lo vendo al joyero de Juliaca y listo». Para él, el reloj ya era suyo. A un año de su retiro, planeaba llevarse todo lo que no estuviera clavado, además de su pensión. Había confiscado y vendido las pertenencias de innumerables soldados sin que nunca lo descubrieran. A los comandantes no les gustaban los problemas y la coronel. Bueno, ella estaba demasiado lejos, en su torre de marfil.
pero él no se dio cuenta de que, al otro lado de la ventana del pasillo, alguien lo observaba. En el despacho del segundo piso de la comandancia, Elena Vargas bajó los binoculares de alto rendimiento que sostenía. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. En su campo de visión, había visto perfectamente a Mateo Quispe guardarse el reloj de un soldado en el bolsillo y salir del barracón con aire de satisfacción. «Has picado el anzuelo». Pulsó el intercomunicador de su escritorio. «Oficial de inspección. A mi despacho». Inmediatamente. La noche caía sobre la puna, profunda y helada. En la oscuridad, las bestias salvajes contenían la respiración, pero un cazador mucho más temible acababa de colocar su trampa. Lo que Quispe había robado no era un simple reloj. Era una bomba de tiempo que él mismo había metido en su bolsillo, y el cronómetro acababa de empezar a correr. Vargas abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno. La portada estaba en blanco, pero en la primera página, una lista de nombres escritos con letra diminuta detallaba una red de corrupción dentro de la base. Tomó un bolígrafo rojo y rodeó con un círculo el primer nombre de la lista, Mateo Quispe. La técnica más letal que había aprendido en las FOES no era de tiro ni de lucha. Era el arte de diseñar la caída de un enemigo, usando como cebo aquello que más apreciaba, en el momento en que más confiado se sentía. «Esto se va a poner interesante», susurró, mirando su propio reflejo en el cristal de la ventana. «A ver hasta dónde llegas, sargento mayor». Sus ojos brillaron en la penumbra, como los de un lobo en la noche. La noche en el altiplano era larga y brutal. Apenas se ocultó el sol, la temperatura se desplomó a 25 grados bajo cero. Un silencio gélido lo envolvía todo, roto únicamente por el humo blanquecino que salía sin cesar de la chimenea de la sala de calderas, detrás del edificio principal del regimiento. El sargento mayor Mateo Quispe, con el cuello de su gruesa casaca de campaña levantado hasta las orejas, salió sigilosamente por la puerta trasera de la comandancia. Llevaba una bolsa de plástico negra en la mano. A simple vista, parecía una bolsa de basura, pero en su interior se encontraban los objetos de valor confiscados a los soldados, cuidadosamente apilados. Desde que llegó esa tal Vargas, el ambiente está muy raro, pensó Quispe, lanzando una mirada furtiva hacia la ventana apagada del despacho de la coronel, en el segundo piso. Llevaba 3 días en el cargo y, después del despliegue de autoridad inicial, la nueva comandante se había vuelto invisible. Se pasaba el día encerrada, revisando papeles. Cuando los oficiales entraban a por una firma, su única respuesta era un seco «déjelo ahí». No había más órdenes, ni más reprimendas. Va, lo de siempre. Una burócrata de escritorio que solo quiere cumplir el expediente y largarse. Un sentimiento de alivio se mezcló con su desprecio mientras aceleraba el paso. Siguió un camino familiar hacia la valla perimetral de la base. Allí había un agujero, una ruta de escape que le permitía encontrarse con sus contactos civiles sin pasar por el puesto de guardia. Al otro lado de la alambrada, en la oscuridad, una furgoneta esperaba con las luces apagadas. Era el vehículo del señor Figueroa, el contratista que suministraba los alimentos a la base. «Oiga, Figueroa». Quispe pasó la bolsa a través del hueco en la alambrada. La ventanilla de la furgoneta bajó y un hombre corpulento asomó la cabeza. «Sargento mayor». «Vaya nochecita, ¿eh? ¿La mercancía es buena?» «Menos cháchara y agarra esto. Esta vez el botín es de primera. Un reloj de lujo y varios aparatos electrónicos sin estrenar. El reloj viene hasta con su certificado de garantía, así que no se te ocurra pagármelo a precio de baratija». Figueroa, con la habilidad de un experto, cogió la bolsa y la examinó a la luz de su teléfono móvil. Al ver el brillo del reloj, sus labios se curvaron en una sonrisa. «Usted sí que sabe, mi sargento mayor. Pero he oído que la nueva coronel es bastante estricta. ¿No habrá problemas?» «Tranquilo. ¿Qué va a saber esa mujer? Es una paracaidista que no tiene ni idea de cómo funciona el ejército. La tengo comiendo de mi mano. El pago, como siempre, no a mi cuenta, sino a la de mi esposa. Ya sabes el número». «Sí, sí, por supuesto. Nos vemos la semana que viene». La furgoneta se deslizó en la oscuridad y desapareció. Quispe se dio la vuelta, satisfecho, imaginando el dinero que engrosaría su cuenta. El viento cortante le azotaba la cara, pero la promesa de un buen fajo de billetes lo mantenía caliente. Sin embargo, no tenía ni la más remota idea de que, a apenas 50 metros de la alambrada, en la torre de vigilancia, no solo estaban los soldados de guardia.
Había alguien más. Completamente camuflada en la oscuridad, vistiendo un traje térmico negro, se encontraba la coronel Elena Vargas. Con un visor nocturno pegado a los ojos, había presenciado toda la transacción entre Quispe y Figueroa. A su lado, el oficial de inspección, un joven capitán, tenía el rostro pálido de la impresión. ¿Lo has visto? La voz de Vargas era más seca que el ruido de una radio mal sintonizada. El capitán tragó saliva. Mi coronel. Eso es robo de material militar y trato ilegal con civiles. Deberíamos detenerlo en el acto. No, dijo Vargas, bajando el visor y fijando su fría mirada en la silueta de Quispe que se alejaba. Si lo atrapamos ahora, solo cortaremos la cola del lagarto. Dirá que encontró los objetos abandonados por los soldados y que iba a venderlos para el fondo de la unidad, o cualquier otra mentira. Quispe es un zorro viejo, lleva 20 años en este terreno. Una evidencia tan débil solo le daría una escapatoria. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y la encendió. La conversación entre Quispe y Figueroa se escuchó con total claridad. Con su certificado de garantía. No a mi cuenta, sino a la de mi esposa. Esto no es suficiente. Esperaremos a que se hunda más en el pantano. Debemos construir una jaula perfecta, una de la que no pueda escapar, una en la que entre por su propio pie. Vargas hizo un gesto al capitán. Mañana empezamos la operación. Ve a la sección de personal y tráeme el registro de permisos de la tropa, como te ordené. Y luego llama discretamente al jefe de logística. Vamos a comparar todos los libros de cuentas que Quispe ha tocado, hasta la última coma. Entendido, mi coronel. Pero el jefe de logística es muy amigo de Quispe. No sé si guardará el secreto. Vargas esbozó una sonrisa que parecía el destello de los colmillos de un depredador. Todo el mundo tiene un punto débil, capitán. El jefe de logística vive obsesionado con su ascenso. Cuando se dé cuenta de que si sigue al caballo perdedor no solo no ascenderá, sino que podría perder el uniforme, vendrá a nosotros por su propio pie. ¿Sabes qué fue lo primero que aprendí en las FOES? El capitán negó con la cabeza, fascinado. La forma más segura de destruir a un enemigo es convertir a sus aliados en tus aliados. Vamos. A la mañana siguiente, en la sala de reuniones del regimiento, se celebraba la sesión informativa semanal. Los oficiales de Estado Mayor y los comandantes de unidad estaban sentados, con rostros tensos. Mateo Quispe también estaba presente, más arrogante que de costumbre, reclinado en su silla, satisfecho por el negocio de la noche anterior. Elena Vargas entró en la sala. Todos se pusieron en pie y saludaron. Calavera Blanca. Sentaos. Con esa breve orden, comenzó la reunión. Mientras los jefes de operaciones, inteligencia y personal presentaban sus informes, Vargas permaneció en silencio, escuchando. No tomó ni una sola nota. Simplemente miraba fijamente a cada ponente con una expresión impasible. La presión de aquel silencio hizo que más de uno empezara a sudar frío. Finalmente, llegó el turno del jefe de logística. Con esto, concluye el informe de la sección de logística. Cuando el oficial intentaba sentarse a toda prisa, la voz de Vargas lo detuvo. Un momento. Todas las miradas se dirigieron a la cabecera de la mesa. Vargas levantó lentamente la taza de té que tenía delante, bebió un sorbo y la volvió a dejar sobre el platillo. ¡Clac! El pequeño sonido retumbó en la sala como un trueno. Jefe de logística, me ha llegado una queja al portal de atención al ciudadano de que últimamente ha habido muchos informes de pérdida de objetos personales entre nuestros soldados. Al instante, una ceja de Mateo Quispe se arqueó. El jefe de logística, tartamudeando, respondió. Ah, sí. Bueno, no he recibido ningún informe oficial al respecto, mi coronel. Qué extraño. Según mis datos, solo en el 3er batallón, en el último mes, ha habido más de 10 casos de pérdida de objetos de valor, relojes, billeteras, zapatillas de marca. No estamos hablando de material de dotación, sino de efectos personales. Si desaparecen con tanta frecuencia, no significa eso que tenemos un ladrón en la unidad. La mirada de Vargas se movió, muy lentamente, hasta posarse directamente en Mateo Quispe. El sargento mayor carraspeó y miró hacia otro lado, pero sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sargento mayor. Sí, mi coronel. Usted es el que está más cerca de la tropa, ¿no es así? ¿Cómo es que está pasando esto y no sabía nada? Quispe respondió con su habitual desparpajo.
Es que los soldados de ahora son muy descuidados, mi coronel. Pierden sus cosas por ahí y luego se quejan. Les falta disciplina. Reforzaré la instrucción moral. Instrucción moral. Bien. Vargas se levantó y comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, pasando por detrás de los oficiales. El eco de sus botas se detuvo justo detrás de Quispe. Por cierto, sargento mayor, ese reloj que lleva en la muñeca parece bastante bueno. Se parece mucho a un modelo que uno de nuestros soldados reportó como perdido. El corazón de Quispe dio un vuelco. Se apresuró a bajar la manga de su camisa para ocultar el reloj. Ah, esto. Es una imitación, mi coronel. Un regalo de mi cuñado. ¿De dónde iba a sacar yo dinero para uno auténtico? Ja, ja. ¿Una imitación? Vargas se inclinó y le susurró al oído. Qué curioso, no sabía que las imitaciones también llevaban número de serie. Tenga cuidado, sargento mayor. Cuando una copia intenta hacerse pasar por el original, a veces aparece el verdadero dueño y le corta la muñeca. Quispe apenas podía respirar. La voz de ella estaba cargada de una amenaza velada. No era una simple advertencia. Era una señal, lo sé. Pero Quispe no podía admitirlo. No tiene pruebas, se dijo. Solo son sospechas. No puede hacerme nada. Forzando una sonrisa, respondió. Lo tendré en cuenta, mi coronel. Vargas volvió a su sitio y cerró la carpeta de golpe. A partir de hoy, se llevará a cabo una inspección de seguridad sorpresa en todo el regimiento. Revisen las taquillas personales, los alojamientos de los oficiales, los almacenes, las calderas, incluso los falsos techos. No quiero que quede ni un solo escondite sin revisar. El jefe de logística y el oficial de inspección dirigirán la operación. Quiero los resultados en mi escritorio mañana a primera hora. Calavera Blanca. Entendido. Fin de la reunión. En cuanto Vargas salió, la sala quedó en un silencio sepulcral. Quispe apretó los puños. ¿Así que esta mujer quiere la guerra? Estaba nervioso. Aún guardaba objetos sin procesar en la caja fuerte de la comandancia. Y en lo más profundo del armario de su habitación en la base, también tenía botín acumulado. Si la inspección era sorpresa, atacarían esa misma noche o de madrugada. Tengo que moverlo. Ahora. Quispe salió a toda prisa de la sala de reuniones, con una única idea en la cabeza, destruir las pruebas. Pero esa prisa, esa desesperación, era exactamente lo que Elena Vargas estaba esperando. Por la tarde, el cielo se tiñó de un gris plomizo y, finalmente, comenzó a nevar. La nieve en la Puna no era romántica, era un desastre natural. En cuestión de minutos, la nieve llegaba hasta los tobillos y la visibilidad se reducía a menos de 5 metros. La base entró en estado de emergencia. Todos los efectivos fueron movilizados para las tareas de limpieza de nieve. El sonido de las palas y las respiraciones agitadas de los soldados llenaron la explanada. Aprovechando el caos, Mateo Quispe se movió con rapidez. Con la excusa de supervisar los trabajos, se escabulló, evitando las miradas de los soldados. Su destino no era su alojamiento, sino un almacén abandonado en un rincón apartado de la base, un lugar donde se guardaba mobiliario viejo y que nadie visitaba. Llevaba una bolsa negra que había sacado a escondidas de la caja fuerte de la comandancia. La ventisca borraba sus huellas, lo que le dio una falsa sensación de seguridad. Aquí nadie lo encontrará. Cuando pase la inspección, lo recuperaré. El interior del almacén era como un congelador. Quispe levantó una loseta suelta del suelo detrás de una vieja taquilla metálica y metió la bolsa en el hueco. Dentro había dinero en efectivo robado a los soldados, aparatos electrónicos caros y, lo más importante, su libro de contabilidad negro. Si no encontraban ese libro, siempre podría alegar que guardó un par de relojes por error. Terminada la tarea, suspiró aliviado, cerró la puerta del almacén y se dio la vuelta. Clank. En ese momento, un sonido metálico, como si algo hubiera caído, provino del interior del almacén. Asustado, Quispe intentó abrir la puerta de nuevo, pero, aunque no tenía cerrojo, no se movió. ¿Qué ha sido eso? ¿El viento? Sin darle más importancia, se alejó. Tenía que volver a la zona de limpieza de nieve para crearse una coartada. Pero en cuanto desapareció, alguien que estaba tumbado sobre el techo del almacén, cubierto de nieve, se incorporó.
Era la coronel Elena Vargas. A través de una claraboya rota, había observado y grabado toda la escena con una pequeña cámara de video. Posición confirmada, murmuró a su comunicador. La recuperación de la prueba la haré yo personalmente. Equipo de vigilancia, sigan a Quispe. Averigüen si esconde algo más. La voz tensa del oficial de inspección respondió, recibido, mi coronel. Pero es muy peligroso. No vaya usted sola, envíenos a nosotros. Esta es mi cacería. El golpe final hay que darlo cuando la presa se cree a salvo, cuando duerme tranquila. Es entonces cuando el ataque es más satisfactorio. Vargas saltó ágilmente del tejado. La ventisca la envolvió, y se movió sin hacer ruido, como un fantasma de la montaña. Esa noche, a las 10, Elena Vargas revisaba en su despacho el video grabado con la cámara. La calidad era excelente. Se veía a Quispe escondiendo el libro de cuentas, su rostro nervioso, su mirada furtiva. Todo estaba perfectamente documentado. Toc, toc. Un soldado de guardia entró. Mi coronel, el soldado Javier Mendoza, del 3er Batallón, solicita una entrevista. Dice que es urgente. Que pase. Poco después, un cohibido Javier Mendoza entró en el despacho. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados y el labio partido. En cuanto vio a la coronel, se arrodilló. Mi coronel, por favor, ayúdeme. Vargas se levantó y lo ayudó a incorporarse. Un soldado no se arrodilla. Siéntate. ¿Qué ocurre? Entre sollozos, Mendoza explicó, hoy, durante la limpieza de nieve, el sargento mayor Quispe me llamó aparte. Me amenazó. Dijo que si contaba a alguien lo del reloj, me enviaría al calabozo. Y que llamaría a mis padres para decirles que soy un problemático, que no me adapto a la vida militar. Tengo mucho miedo, mi coronel. Ya no quiero el reloj, pero por favor, que no llame a mis padres. La mirada de Vargas se endureció. Lo que más despreciaba era la cobardía de amenazar a los débiles usando a sus seres queridos. Le ofreció a Mendoza un pañuelo de papel. Soldado Javier Mendoza. Soldado Javier Mendoza, a sus órdenes. Tu reloj y tu honor. Te devolveré ambas cosas. Pero tú también tienes que hacer algo. ¿Qué debo hacer, mi coronel? Vargas sacó una hoja de un cajón. Era un formulario de declaración jurada. Escribe aquí todo lo que Quispe te ha dicho hoy, y todos los abusos que has sufrido hasta ahora. No omitas ni un detalle. Sé veraz. No tienes nada que temer. Yo estoy detrás de ti. Te lo prometo como tu comandante. La voz firme de la coronel infundió valor en el joven soldado. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. Una hora después, la declaración de Mendoza estaba en manos de Vargas. Era una de las espadas que usaría para cortar la cabeza de Mateo Quispe. Ahora, la última pieza del rompecabezas está en su sitio. Pulsó el intercomunicador. Alerta general. Que toda la unidad se forme en la explanada de armas. Ahora. Sin excepciones. Incluido el sargento mayor Quispe. Uniforme de gala. Las 2 de la madrugada. La sirena de emergencia rasgó el silencio de la noche, despertando a toda la base. Los soldados, sin entender qué pasaba, corrieron a medio vestir hacia la explanada. Mateo Quispe también salió a trompicones de su habitación. ¿Qué diablos es esto? ¿Ha empezado una guerra? Refunfuñando, se unió a la formación. La nieve había cesado, pero el frío era atroz. Los focos de la explanada se encendieron, iluminando la escena como si fuera de día. En lo alto del estrado estaba la coronel Elena Vargas. A su lado, 2 vehículos de la policía militar esperaban, con agentes armados en formación. El ambiente era ominoso. Quispe sintió un nudo en el estómago. ¿La policía militar? Aquí. Vargas tomó el micrófono. A partir de este momento, nuestro regimiento inicia un diagnóstico de precisión. No para combatir a un enemigo externo, sino para erradicar al enemigo interno. Un murmullo recorrió las filas de soldados. La mirada de Vargas se clavó en Quispe. Sargento mayor Mateo Quispe, un paso al frente. A Quispe le temblaban las piernas, pero forzó una actitud desafiante mientras caminaba hacia el estrado. ¿Me llamaba, mi coronel? ¿A qué viene este escándalo a estas horas,
¿Despertando a la tropa? Le preguntó, sargento mayor. En este momento, ¿puede jurar por su honor de soldado que no tiene nada de qué avergonzarse? Quispe tragó saliva, sintiendo los ojos de cientos de soldados sobre él. Durante 20 años, solo he servido con lealtad a esta unidad y a mi país. Una sonrisa gélida apareció en los labios de Vargas. ¿Lealtad? Entonces, ¿qué es esto? Hizo una seña y, en una pantalla gigante instalada en la explanada, comenzó a reproducirse un video. Era la grabación de la tarde, en el almacén abandonado, donde se veía a Quispe escondiendo la bolsa con el botín y su libro de cuentas. No. No, esto es. El rostro de Quispe se volvió del color de la cera. Un grito ahogado de sorpresa surgió de entre los soldados. En esa bolsa que escondió están los objetos robados a sus compañeros y su sucio libro de contabilidad. ¿Lealtad? La única lealtad que ha demostrado es a su propia codicia. Quispe retrocedió. Es un montaje. Una trampa. Eso no es cierto. Sigue hablando demasiado. A una señal de Vargas, los agentes de la policía militar se acercaron a él. Por los delitos de robo de material militar, malversación, abuso de autoridad y coacción, queda usted detenido. Llévenselo. Suéltenme. No saben quién soy. Soy el sargento mayor de esta unidad. Quispe se revolvió, pero fue reducido y esposado. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en la noche. En ese momento, Vargas bajó del estrado y se plantó frente a él. Con la punta de los dedos, tocó la insignia de su rango. Esta insignia ya no te servirá de nada. Es irónico que hayas caído en la misma tumba que tú cavaste. Tú. Maldita. No te saldrás con la tuya. Aunque me expulsen, te juro que... Cállate. La voz baja pero cortante de Vargas silenció sus gritos. No eres un soldado. Eres un delincuente con uniforme. En mi unidad, la basura no se recicla. Se incinera directamente. Los agentes lo arrastraron y lo metieron en el vehículo. Un silencio absoluto reinaba en la explanada. Vargas se giró hacia los soldados, que se frotaban las manos para combatir el frío. Soldado Javier Mendoza. Mendoza, sorprendido, respondió desde las filas. Soldado Javier Mendoza, a sus órdenes. Mañana por la mañana, pase por la comandancia a recoger su reloj. Esa simple frase casi provoca una ovación, pero la mirada severa de Vargas contuvo a la tropa. Sin embargo, en los ojos de los soldados ya no había miedo, sino una nueva luz de confianza y respeto. Toda la unidad, de vuelta a las cuadras. A dormir. Calavera Blanca. Un grito de respuesta atronador, lleno de vigor renovado, sacudió el aire helado de Puno. Solo entonces Vargas permitió que una leve sonrisa asomara a sus labios. Mientras se alejaba por la explanada cubierta de nieve, la larga noche de invierno comenzaba a ceder, dando paso a los primeros albores del amanecer. Había pasado una semana desde que Mateo Quispe fue arrestado. Aparentemente, la calma había regresado al regimiento. Los soldados ya no temían por sus pertenencias y se rumoreaba que hasta la comida del rancho había mejorado. Pero Elena Vargas, en el ojo del huracán, sabía que aquello no era el final, sino el principio. En su despacho, con las persianas bajadas, descifraba el libro de contabilidad de Quispe. A primera vista, parecía un registro normal de suministros, pero escondía un patrón en las cifras, un código que no podía engañar a una experta en análisis de inteligencia como ella. Esto no era un simple ladrón de poca monta. Con un bolígrafo rojo, marcó ciertas fechas y cantidades. El volumen de lo malversado superaba con creces lo que un solo suboficial podía manejar. Combustible para los vehículos, piezas de generadores, incluso repuestos para los fusiles de entrenamiento de los reservistas. Todo salía de la base de forma regular. Y en la última página del libro, un nombre escrito a lápiz captó su atención: CMDTE. Soto. El comandante Ricardo Soto, jefe de logística de la 4ª Brigada de Montaña, un oficial con fama de tener muchos contactos y uno de los principales candidatos a ser el próximo coronel del regimiento. El ceño de Vargas se frunció. Quispe era solo la cola. El cuerpo del monstruo estaba mucho más arriba. En ese momento, la puerta se abrió y entró el jefe de operaciones. Calavera Blanca. Mi coronel, el comandante Soto, jefe de logística de la brigada, está aquí. Desea tomar un café con usted.
El lobo había entrado voluntariamente en la guarida. Vargas guardó el libro de contabilidad en lo más profundo de un cajón y se levantó. «¿Qué pase?» Instantes después, el comandante Soto, impecablemente uniformado, entró en el despacho. Con aspecto afable y gafas, dejó un paquete de café de alta calidad sobre la mesa. «Coronel Vargas, me he enterado de la gran hazaña que ha logrado. Ese quispe era un dolor de cabeza que yo mismo tenía en el punto de mira. Me alegro de que alguien por fin le haya puesto en su sitio. Se nota que viene de las FOES». Soto hablaba con soltura mientras preparaba el café, pero sus ojos, por encima de las gafas, escaneaban el escritorio de Vargas. Ella no pasó por alto esa mirada. «Exagera usted, comandante. Solo he extirpado un tumor». «Pero, dígame, ¿qué hace el jefe de logística de la brigada visitando un regimiento subordinado?» Vargas no se sentó ni le ofreció asiento. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. La mano de Soto se detuvo un instante. «Bueno, nada importante. Es que, con la investigación sobre Quispe, me preocupaba que usted, con menos experiencia en el campo administrativo, pudiera cometer algún error por exceso de celo». Soto se acercó a ella con una taza de café, bajando la voz. «Quispe es un bocazas. En los interrogatorios podría empezar a decir tonterías e implicar a gente inocente. Ya sabe cómo es el ejército. Nadie está libre de pecado, todos nos ayudamos. Si escarba demasiado hondo, podría salir herida. Usted tiene que pensar en su ascenso a general. Era un soborno y una amenaza en toda regla. Si te detienes aquí, te protegeremos. Si sigues, te destruiremos». Vargas no aceptó la taza. Lo miró fijamente y respondió con frialdad. «No tomo café». «¿Y comandante Soto?» «Sí, dígame». «Si hay polvo, hay que limpiarlo. Si algo está podrido, hay que cortarlo. Ese es el deber de un oficial y el trabajo de un comandante. Ya veremos si los heridos son inocentes o culpables». La sonrisa afable desapareció del rostro de Soto. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Coronel Vargas, ¿se está burlando de mí? ¿Cree que porque estuvo en la selva ya lo ha visto todo? Esto es la sierra, aquí mandan la política y los contactos. Si va de mosquita muerta, se quedará sola. Política y contactos. Las dos palabras que más detesto. En mi unidad, solo valen la competencia y el reglamento. Si no tienen nada más que decir, puede retirarse. Estoy ocupada». Soto soltó una carcajada incrédula. «Ah, sí. Pues adelante. Ya se arrepentirá». En cuanto salió, Vargas pulsó el intercomunicador. «Oficial de seguridad. Quiero las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo y de esta sala. Y consiga también el registro de entrada del comandante Soto y las grabaciones de la cámara de su vehículo. Haga una copia de todo». La guerra había cambiado de nivel. Ya no se trataba de un ladrón interno, sino de una lucha contra un cártel de poder. Vargas volvió a sacar el libro de cuentas. Así que Soto era el protector de Quispe. Bien. Entonces jugaremos a mi manera. Tras la visita del comandante Soto, una extraña corriente de tensión se apoderó del regimiento. Los suministros que llegaban desde la brigada empezaron a disminuir notablemente. El combustible se retrasaba, dejando algunas cuadras sin calefacción. Los camiones de alimentos eran devueltos por supuestos defectos de calidad. Era una represalia evidente. «Mi coronel», informó un comandante de batallón con rostro preocupado, «a este paso, tendremos que alimentar a la tropa solo con sopa instantánea. La jefatura de logística de la brigada nos rechaza todas las solicitudes con excusas burocráticas. El comandante Soto nos tiene en la mira». Vargas miró por la ventana a los soldados que luchaban contra la nieve. «Usar el plato de comida de mis hombres como arma de chantaje». Una llama azulada se encendió en sus ojos. «¿Excusas burocráticas, ha dicho?» «Sí, mi coronel. Se quejan de una coma mal puesta, de un espacio de más». «De acuerdo. Ya hemos sido demasiado pacientes». Vargas se levantó y se puso la gorra de combate. «Reúna al oficial de inspección, al asesor legal y al jefe de logística. Prepare un vehículo. Nos vamos a la brigada». «¿A la brigada, mi coronel?» «Nos cerrarán la puerta en las narices».
¿Quién ha dicho que vamos a pedir permiso? Vamos a la guerra. 30 minutos después, el jeep de Vargas cruzaba la entrada del cuartel general de la brigada. Pero su destino no era la oficina de logística. Se dirigió directamente a la inspección general. En sus manos llevaba una copia del libro de cuentas de Quispe y un archivo que documentaba todos los retrasos y trabas injustificadas del último mes. Pero el inspector general de la brigada también estaba en el bolsillo de Soto. Hojeó los documentos con desdén y los apartó. Coronel Vargas, no me traiga estos problemas. Ha habido un malentendido administrativo, eso es todo. Arréglense entre ustedes. No es un malentendido. Es una obstrucción deliberada. Y este libro de cuentas prueba la conexión entre Soto y Quispe. Basta. El inspector golpeó la mesa. ¿Tiene pruebas? ¿Pretende que investigue a un comandante con un simple cuaderno? Esto es insubordinación. Vargas no se inmutó. Ya esperaba esa reacción. ¿Pruebas? De acuerdo. Entonces conseguiré las pruebas. Salió del despacho. Mientras se alejaba, sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. Camarada, soy yo. Sí, mucho tiempo. ¿Necesitas algo? No, al contrario. Tengo una exclusiva para ti. Su interlocutor era un periodista de investigación, un antiguo compañero de las FOES. Sí, el titular podría ser, el oficial que le quita el pan de la boca a los soldados en el frente. Te envío los documentos ahora mismo. Puedes usar nombres reales. Yo asumo la responsabilidad. Al colgar, una sonrisa helada se dibujó en su rostro. Si el sistema está corrupto por dentro, hay que romperlo con un golpe desde fuera. Pulsó el botón de enviar. Al día siguiente, la noticia estalló en los principales periódicos y portales de Internet. Exclusiva: soldados pasan frío y hambre en la frontera por represalias de un alto oficial. La opinión pública se incendió. El Ministerio de Defensa se vio inundado de llamadas de padres indignados. El general de la división montó en cólera y el comandante Soto, más que una investigación, se enfrentaba a una destitución inminente. Pero Soto no se rindió. Movilizó toda su red de contactos para contraatacar. Su plan era acusar a Vargas de filtrar secretos militares y de saltarse la cadena de mando, para llevarla a un consejo de guerra. Una serpiente es más venenosa justo antes de que le corten la cabeza. El regimiento de Vargas se vio sometido a una auditoría sorpresa por parte de la sección de inteligencia de la brigada. El pretexto era una inspección de seguridad, pero el objetivo real era encontrar algo para incriminarla. Confiscaron el disco duro de su ordenador y registraron su archivo. Vargas los observaba, impasible. Coronel, su portátil y su teléfono personal también, por favor, exigió el jefe de inteligencia. ¿Trae una orden judicial? Es una medida preventiva de seguridad. Si no coopera, será considerada una obstrucción. Vargas les entregó sus dispositivos sin oponer resistencia. El oficial sonrió. Ya tenía preparado un archivo falso de planes militares secretos para plantarlo en el portátil de Vargas. En pocos minutos, descubrirían que había filtrado información clasificada a un civil y su carrera estaría acabada. «Jefe», gritó uno de los agentes. «Aquí hay un registro de transferencia de un archivo de gran tamaño a una cuenta de correo civil». Los ojos del jefe de inteligencia brillaron. «Ajá. Coronel, ¿qué es esto? ¿Filtrando planes de operaciones? Esto es traición». Los oficiales de Vargas la miraron con ansiedad, pero ella respondió con calma. ¿Habéis abierto el archivo? ¿Qué? Abridlo. El agente hizo clic en el archivo. Lo que apareció en la pantalla no era un mapa de operaciones. Era un video del comandante Soto recibiendo un soborno del contratista Óscar Figueroa en un lujoso restaurante de Lima. Y junto al video, una foto del propio jefe de inteligencia recibiendo un juego de palos de golf de ese mismo contratista. ¿Pero qué demonios? El rostro del jefe de inteligencia se volvió de color ceniza. Cuando se tiende una trampa, hay que vigilar dónde se pisa. Estuve 10 años en inteligencia en las FOES. ¿De verdad creían que no me daría cuenta de que alguien intentaba manipular mi ordenador? Vargas se acercó y le quitó el portátil al agente petrificado. Esto es un cebo. Programé el sistema para que, al intentar hackear mi portátil, este video se reprodujera automáticamente.
Y en el mismo instante en que habéis accedido, el archivo original se ha enviado a la Fiscalía Militar Central. ¿Qué has hecho? El jefe de inteligencia se derrumbó, sin fuerzas en las piernas. ¿Inspección de seguridad? Perfecto. Gracias a ustedes, hemos confirmado lo podrida que está la conciencia de seguridad de los oficiales de la brigada. Vargas lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó. Vuelve y dile a Soto que si quiere mi cabeza, traiga un cuchillo más afilado. Con esta navaja de juguete no logrará ni rasgar mi uniforme. Los agentes de inteligencia huyeron del despacho. Los oficiales de Vargas, que esperaban en el pasillo, estallaron en vítores. Pero ella no sonrió. Esto era solo una escaramuza. Sabía que cuando cayeran Soto y su secuaz, el verdadero poder en la sombra, el que se escondía detrás de ellos, movería ficha. En el video del soborno, detrás de Soto, se vislumbraba la silueta de un oficial de un rango mucho más alto. Esa noche, mientras la nieve volvía a caer sobre Puno, su teléfono personal sonó. Número oculto. Diga. Coronel Vargas. ¿Qué voz tan enérgica tiene usted?, dijo una voz grave y aceitosa. Era Óscar Figueroa, el contratista. ¿Quién es? Vamos, no se haga la ingenua, si ya ha visto mi generoso regalo en la foto. Soy Óscar Figueroa, el que construye y abastece en todo el altiplano. Lamento los problemas que le ha causado el incompetente de Soto. Le pido disculpas en su nombre. Vaya al grano. ¿Qué carácter? No sea tan estricta, coronel. Cenemos juntos. Conozco unas tierras por el Valle Sagrado que serían perfectas para asegurar su jubilación. Vargas activó el altavoz y le hizo una seña al jefe de operaciones para que grabara. Soborno, coacción. La lista de cargos aumenta. ¿Qué va? Una propuesta de negocios. ¿Cree que con la pensión del ejército le va a dar para vivir? Si trabaja conmigo, le garantizo el ascenso a generala y, cuando se retire, un puesto de directora en una de mis empresas. Esto no es como tratar con mediocres como Quispe o Soto. Negocios, dice. De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? El jefe de operaciones la miró, horrorizado. Ella le hizo un gesto para que guardara silencio. Así me gusta. Una mujer inteligente. Mañana a las 8 de la noche, en el restaurante campestre El Mirador Andino. Y venga sola, no lo olvide. La llamada terminó. Mi coronel, no irá. Es una trampa. Dicen que Figueroa tiene vínculos con el AMPA. Vargas sacó de su cajón no su pistola, sino un pequeño rastreador GPS y un micrófono especial. Para cazar al tigre, hay que entrar en su cueva. Me ha invitado él mismo, sería de mala educación rechazarlo. Mañana, en cuanto entre en ese restaurante, 10 minutos después, inician la operación limpieza. El objetivo no es el restaurante, sino la oficina secreta de Figueroa. Su plan era audaz. Ella sería el cebo para distraer a Figueroa mientras un equipo de sus hombres de confianza, traídos de las FOES, asaltaba el verdadero centro de operaciones donde guardaba sus libros de contabilidad. Él creerá que voy a negociar. Pero mi destino no es su mesa, es su yugular. La mirada de Vargas brillaba con una luz letal. El preludio de una venganza más fría que el viento de la puna estaba en marcha. A las 8 en punto de la noche, el jeep de la coronel Elena Vargas llegó al aparcamiento del restaurante El Mirador Andino, un local aislado en la ladera de una montaña. En la entrada, 4 hombres corpulentos con trajes oscuros vigilaban con expresión amenazadora. No apagues el motor, le ordenó a su conductor. Y pase lo que pase, no entres. Mi coronel, ¿está segura? Esos tipos no tienen buena pinta. Tranquilo. Cuando los perros ladran, es porque tienen miedo. Vargas bajó del vehículo. Bajo su impecable uniforme, llevaba ocultos una grabadora y un bastón retráctil de acero. Un hombre la guió a un salón privado. En el centro, una parrilla crepitaba. Sentado a la mesa, un hombre corpulento y de aspecto vulgar asaba un trozo de alpaca. Era Óscar Figueroa. Vaya, vaya. La heroína del regimiento Calavera Blanca. Exclamó con falsa jovialidad. Bienvenida, coronel. Vargas no se quitó las botas. Su instinto, afinado en años de operaciones encubiertas, le alertó de la presencia de más hombres ocultos tras un biombo. No pienso quedarme mucho.
Figueroa soltó una carcajada y le sirvió un trozo de carne. Directa al grano, como debe ser. Pero pruebe esto, es alpaca criada con pastos de altura. Una delicia. Vayamos al asunto que nos ocupa. La expresión de Figueroa se endureció levemente. Hizo una seña y un asistente abrió un maletín sobre la mesa, revelando fajos de billetes de $100. Esto es mi muestra de buena voluntad. Un pequeño adelanto por las molestias que le ha causado el inepto de Soto, y un pago inicial para nuestra futura colaboración. Vargas miró el dinero con indiferencia. ¿Quiere que haga la vista gorda con sus negocios sucios? ¿Que alimente a mis soldados con productos de mala calidad? Por favor. Se llama ser práctico. Si trabaja conmigo, le aseguro una vida de lujos que ni se imagina. En el instante en que Figueroa intentó servirle una copa, la mano de Vargas se cerró sobre su muñeca como una tenaza de acero. ¡Ay! Gritó Figueroa, retorciéndose de dolor. No se confunda. Me gusta el dinero, pero no el dinero sucio. Tocarlo ensucia las manos. Vargas lo empujó y pateó el maletín. Los billetes volaron y cayeron sobre las brasas, prendiendo fuego al instante. ¡Maldita loca! Rugió Figueroa, revelando su verdadera naturaleza. ¡Atrápenla! 3 matones armados con bates de béisbol y barras de hierro salieron de detrás del biombo. El asistente sacó una navaja. Vargas miró su reloj. Habían pasado exactamente 10 minutos. Es la hora, dijo. Lo que siguió fue una sinfonía de violencia precisa y letal. Vargas se movió con una velocidad y una eficiencia que los matones no pudieron comprender. Esquivó un golpe de bate, se deslizó bajo el brazo del agresor y lo noqueó con un codazo en la mandíbula. Le arrebató el bate y rompió la tibia del segundo hombre. Al tercero, que la atacó con la navaja, le desarmó, le rompió la muñeca y lo estampó contra la mesa. En menos de un minuto, solo quedaban en pie ella y un aterrorizado Óscar Figueroa. Ahora estamos solos, empresario. Tú. No sabes con quién te metes. El jefe de la policía, el general de la división. Todos son amigos míos. Una llamada y estás acabada. Llámales. Dudo que te contesten. En ese momento, el sonido de sirenas llenó la noche. No eran de la policía local, sino de la policía militar. Simultáneamente, en la oficina de construcciones Figueroa en la ciudad, un equipo de fuerzas especiales reventaba la entrada y reducía a los guardias. Siguiendo las instrucciones de Vargas, abrieron una caja fuerte oculta. Dentro no solo había dinero, sino libros de contabilidad dobles, memorias USB y una lista detallada de sobornos a altos cargos militares, incluyendo videos de fiestas con prostitutas. Bingo. Informó el jefe del equipo por radio. Mi coronel, lo tenemos todo. De vuelta en el restaurante, Vargas escuchó el mensaje a través de su auricular. ¿Has oído eso? Tu tesoro ha sido saqueado. Figueroa se derrumbó. Por favor. Se lo ruego. Le daré todo lo que tengo. Vargas se agachó a su altura. Soy una soldado. Y los soldados no se venden. La policía militar irrumpió en la sala. Figueroa fue arrestado sin oponer resistencia. Mientras se lo llevaban, Vargas le dijo: la comida de la cárcel no será tan sabrosa. Disfrútala. El escándalo, bautizado como el Puno Gate, sacudió los cimientos del ejército. Decenas de oficiales fueron arrestados. El general de la división fue destituido. Pero a Vargas le preocupaba una última anotación en el libro de Figueroa, unas iniciales cifradas: G. R. G. El general Ramiro Gamarra, comandante del cuerpo de ejército, una figura intocable y su verdadero enemigo. Días después, recibió una llamada del jefe de personal del ejército en Lima. Coronel, enhorabuena. Pero desde arriba quieren cerrar este asunto. Le ofrecemos un traslado a un puesto de prestigio en Lima y su ascenso a generala. A cambio, olvídese del general Gamarra. Señor, respondió Vargas, ¿acaso una herida se cura tapándola con una venda sin limpiar la infección? La gangrena acabará por obligarnos a amputar el brazo entero. No estoy aquí para hacer tratos. Colgó el teléfono. La batalla final estaba a punto de comenzar. El general Gamarra, desde su opulento despacho, ordenó al comandante de la policía militar del cuerpo de ejército:
Vayan a Puno y arresten a la coronel Vargas por insubordinación y filtración de secretos. Invéntense los cargos si hace falta. Tráiganmela. Una hora más tarde, una columna de vehículos de la policía militar intentó entrar en la base del regimiento Calavera Blanca, pero la barrera estaba bajada. Abran paso. Somos la policía militar. Pero los soldados de la guardia, en lugar de obedecer, les apuntaron con sus fusiles. De detrás de la barrera, apareció la coronel Vargas. Sola. Detrás de ella, en silencio, formaban 200 de sus hombres, completamente armados. Esta es mi unidad. Sin una orden judicial, nadie entra, dijo con calma. Esto es una orden del general Gamarra. ¿Se está amotinando? Cuando los agentes se disponían a avanzar, Vargas levantó su teléfono móvil. Deténganse. Esta situación está siendo transmitida en vivo a todo el regimiento y al canal de emergencias del Ministerio de Defensa. Y hace 10 minutos, un dossier completo con pruebas de los vínculos del general Gamarra con el narcotráfico y el contrabando de armas llegó a la redacción del principal noticiero del país. El teléfono del comandante de la policía militar sonó frenéticamente. Era el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército. Abortar. Retirada inmediata. Las noticias acaban de darlo todo. El general Gamarra ha sido detenido. El rostro del comandante se volvió blanco. Miró a Vargas, que parecía una montaña inamovible. ¿Ha oído? Su amo ha caído. Ahora, fuera de mi vista. Los vehículos se retiraron a toda prisa. Un grito ensordecedor de victoria surgió de los soldados. ¡Viva la coronel Vargas! Ella se giró hacia ellos, con los ojos ligeramente humedecidos. Atención. Hoy no me habéis defendido a mí. Habéis defendido el honor del ejército del Perú contra la corrupción. Estoy orgullosa de ustedes. Calavera Blanca. Un grito atronador que pareció hacer temblar los Andes fue la respuesta. Las estaciones cambiaron. El brutal invierno de la Puna dio paso a una primavera tímida. Los juicios militares concluyeron. El general Gamarra fue condenado a 20 años de prisión. El regimiento Calavera Blanca era ahora una unidad modelo. En su despacho, Elena Vargas empaquetaba sus cosas. Sobre la mesa, un comunicado oficial anunciaba su ascenso a general de brigada y su nuevo destino como jefa de operaciones de las Fuerzas Especiales. Mi general, dijo el nuevo sargento mayor, un hombre íntegro elegido por ella, la tropa está formada. Quieren despedirse. En la explanada, 2000 soldados la esperaban. Sus miradas, ahora, estaban llenas de un profundo respeto. El invierno pasado fue duro, comenzó su discurso, pero luchamos y vencimos. Recuerden siempre que el uniforme que visten es un escudo para la nación, no una herramienta para el beneficio personal. No olviden nunca su orgullo. Calavera Blanca. Cuando bajaba del estrado, el ahora sargento Javier Mendoza gritó. Gracias, mi general. El grito se convirtió en un clamor unánime. Por primera vez, Vargas sonrió. Una sonrisa cálida y genuina. El jeep se alejaba por la sinuosa carretera de montaña. La nieve se había derretido, alimentando los arroyos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un antiguo camarada. Felicidades, Puma. El ministro de Defensa quiere verte. Prepárate. Vargas guardó el teléfono. El ascenso no era lo importante. Lo importante era el rancho caliente para sus soldados, los uniformes que los abrigaban. Se la ve contenta, mi general, dijo el conductor. Ella sonrió levemente. Mira al frente y conduce. El camino es largo. El jeep aceleró, dejando atrás las montañas de Puno. El cielo estaba de un azul intenso. El aire que entraba por la ventanilla olía a tierra húmeda y a flores. Era el aroma de la victoria y